Debí haber sabido que algo andaba mal cuando empezó el dolor de cabeza. Pero Alex, mi querido hermano mayor, siempre tenía una explicación lista. Solo estás estresada por las solicitudes de la universidad, Emma, decía, mientras me deslizaba lo que yo pensaba que era mi medicina recetada para la migraña. Tómate esto y descansa. Yo tenía 17 años y Alex 22, el hijo dorado de la familia. Guapo estudiante de medicina, el mejor de su clase, y el orgullo de mis papás. Nadie cuestionaba por qué se interesaba tanto en manejar los medicamentos de su hermanita. Al fin y al cabo, estaba estudiando para ser doctor. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Me desperté sintiéndome atontada, lo cual ya era normal en los últimos meses. Mis brazos y piernas se sentían pesados y concentrarme en cualquier cosa me costaba un esfuerzo enorme. Mamá lo atribuía a flojera de adolescente, mientras papá decía que necesitaba más ejercicio. No me siento bien, murmuré en el desayuno, con las palabras arrastradas. Alex intervino de inmediato. Ha estado desvelándose por sus clases AP, explicó con suavidad, colocando otro vaso de agua junto a mí. Toma, bebe esto. Le puse electrolitos. Recuerdo haber dado unos sorbos antes de que todo se volviera negro. Lo siguiente que escuché fue la voz de Alex, como si viniera de muy lejos. Solo está agotada. Déjenla dormir. Pero lleva 2 días dormida, la voz preocupada de mamá atravesó mi neblina. Tal vez deberíamos llamar a una ambulancia. Mamá, confía en mí, casi soy doctor. Sus signos vitales están bien, los he estado monitoreando. Solo está abrumada por la escuela. Intenté abrir los ojos para decirles que algo andaba terriblemente mal, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada en una oscuridad espesa y pesada, como si estuviera bajo el agua. Fue la señora Peterson, nuestra vecina y enfermera retirada, quien finalmente rompió el muro de excusas de Alex. Había pasado a dejar unas cartas y me encontró inconsciente. Esto no es un sueño normal, gritó. Llamen al 911 ahora o lo haré yo. La sala de emergencias fue un torbellino de luces y voces. Palabras flotaban a mi alrededor. Severamente no responsiva. Posible exposición tóxica. Necesita tomografía inmediata. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Una voz femenina y firme cortó mi niebla. Solo un par de días, respondió Alex con calma. Ha estado bajo mucha presión. 3 días, interrumpió la señora Peterson. Yo la he estado viendo desde mi ventana. No se ha movido en 3 días. La neuróloga de guardia, la doctora Sara Martínez, ordenó inmediatamente una batería de estudios. Aún en mi estado semicontencioso, podía sentir cómo la narrativa perfectamente construida de Alex empezaba a resquebrajarse. Necesitamos un examen toxicológico completo, ordenó la doctora Martínez. Y tráiganme la lista de sus medicamentos. Yo he estado manejando sus medicinas, intervino Alex. Como estudiante de medicina, yo. No tienes licencia, lo interrumpió la doctora. Y como su hermano, no tienes ninguna autoridad para recetarle ni administrarle medicamentos. Señor y señora Turner, ¿alguien ha estado supervisando lo que su hijo le da a su hija? El silencio fue ensordecedor. Él estudia medicina, balbuceó mamá. Confiamos en él. Quiero esa tomografía ahora, ladró la doctora a su equipo. Y seguridad, asegúrense de que el hermano no salga del hospital. Horas después, entre la niebla espesa que todavía nublaba mi mente, escuché a la doctora Martínez explicarle los resultados a mis padres. El escaneo muestra evidencia de exposición prolongada a sedantes, dijo con gravedad. Alguien ha estado drogando sistemáticamente a su hija. La acumulación en su sistema sugiere que esto lleva meses ocurriendo. Eso es absurdo, protestó Alex. Solo le he estado dando las medicinas que le recetaron. ¿De veras? La voz de la doctora Martínez era puro hielo. Entonces no tendrá problema en explicarnos por qué encontramos rastros de varios sedantes no recetados en su sistema. Medicamentos a los que, casualmente, un estudiante de medicina podría tener acceso. Los monitores captaron el aumento en mi ritmo cardíaco mientras los recuerdos me golpeaban, el sabor extraño en mi agua, los episodios cada vez más frecuentes de confusión, y Alex siempre allí con otra pastilla. Otra bebida, otra excusa. Yo solo quería ayudarla, la voz de Alex se quebró. Ella iba a arruinarlo todo. ¿Arruinar qué?
La voz de papá temblaba con rabia contenida. La herencia. El fideicomiso del abuelo va para el primer nieto que entre a la facultad de medicina. Ella es más lista que yo. Sus prácticas del NCAT eran más altas. No podía dejar que lo lograra. El sonido del jadeo de mi madre se mezcló con el sollozo ahogado de mi padre. Su hijo perfecto, su futuro doctor, me había estado envenenando lentamente para eliminar a su competencia. Seguridad, llamó la doctora Martínez. Y que alguien llame a la policía. Esto es un intento de homicidio por envenenamiento. A medida que la conciencia regresaba lentamente en las siguientes horas, fui percibiendo los susurros rotos de mis padres, a los policías tomando declaraciones, a la doctora Martínez documentando meticulosamente cada sustancia encontrada en mi sistema. Pero hubo un sonido que destacó entre todos, las protestas de Alex mientras lo sacaban esposado, aún insistiendo en que lo había hecho por el bien de la familia. Las imágenes de la tomografía en la pantalla de la doctora Martínez contaban una historia muy distinta. Las zonas oscuras mostraban donde las drogas habían afectado mis vías neuronales. Prueba de la traición sistemática de mi hermano. Pero también revelaban algo más, algo que convertiría esta tragedia familiar en una revelación aún más oscura. La primera semana de mi recuperación fue como salir de un pozo profundo y sin luz. Cada día traía más claridad, y con ella, más realizaciones horribles. La doctora Martínez trabajaba incansablemente para limpiar el cóctel de drogas en mi sistema, pero el daño psicológico era mucho más difícil de tratar. Las sustancias que encontramos, me explicó en una de sus rondas, no suelen estar disponibles para estudiantes de medicina. Aún con acceso hospitalario, estarían estrictamente controladas. Sus ojos se entrecerraron. Alguien con más autoridad tuvo que haberlo estado ayudando. Mis papás permanecían a mi lado, sombras de lo que alguna vez fueron. Mamá no podía dejar de llorar, mientras que papá parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. La policía había registrado el departamento de Alex y encontraron un diario detallado documentando cada droga que me dio, cada dosis calculada para deteriorar lentamente mis funciones cognitivas. Quería que pareciera una crisis nerviosa, explicó la detective Lisa Morgan, el rostro serio mientras nos mostraba las pruebas. El objetivo era desacreditarte antes de que siquiera pudieras aplicar a la facultad de medicina. Pero algo no cuadraba. En mis momentos más lúcidos, recordaba conversaciones que ahora parecían extrañas, llamadas telefónicas en susurros, menciones de alguien llamado tío Marcus, a quien yo jamás había conocido. El avance vino durante una visita rutinaria del Dr. Harrison, jefe de medicina del hospital. Revisaba mis expedientes cuando noté que su mano temblaba ligeramente al ver mi apellido. Turner, murmuró sin darse cuenta de que yo estaba despierta. No puede ser. La detective Morgan, que estaba presente, también lo notó. Doctor Harrison, ¿hay algo que quiera compartir? Su rostro se puso pálido. Yo conocí a su abuelo, el doctor William Turner. Trabajamos juntos hace años. El interés de la detective se encendió. ¿El mismo abuelo cuyo fideicomiso fue el motivo de este envenenamiento? El doctor Harrison parecía querer huir, pero en lugar de eso se dejó caer en una silla, su porte profesional desmoronándose. William y yo hicimos experimentos no oficiales, probando nuevas combinaciones de fármacos. Marcus, el hermano de William, nos ayudaba a obtener las sustancias. Cuando algo salía mal, lo encubríamos. Mis padres lo miraron fijamente. ¿Qué cosas?, exigió mi papá. Hubo accidentes. Estudiantes que se ofrecieron como voluntarios creyendo que eran pruebas normales. Algunos terminaron como ella, señaló hacia mí, y algunos peor. William documentaba todo, igual que Alex. El diario no fue idea de Alex, ¿verdad?, completó la detective Morgan. Estaba siguiendo un modelo. El doctor Harrison asintió, miserable. Marcus debió haberle mostrado los antiguos registros de William. Le enseñó el protocolo. Pensamos que todo eso había muerto con William, pero Marcus continuó la tradición familiar. Usando sus privilegios hospitalarios para acceder a medicamentos restringidos, entrenando a Alex para seguir los pasos de su tío abuelo, concluyó la detective. El sollozo de mi madre atravesó la sala. Todas esas historias familiares sobre la excelencia médica, eran una tapadera para la tortura. La detective Morgan ya estaba al teléfono, llamando refuerzos. Dr. Harrison, queda arrestado por conspiración y encubrimiento.
Necesitamos toda la información que tenga sobre el paradero actual de Marcus Turner. Mientras seguridad se llevaba al Dr. Harrison, la doctora Martínez entró apresurada con nuevos resultados de mis escaneos. Hay algo más, anunció. El patrón de drogas que encontramos es idéntico al de 3 casos sin resolver de los últimos 5 años. Todos eran estudiantes de premedicina, todos diagnosticados con supuestas crisis nerviosas por estrés. Todos competidores por el fideicomiso, susurré con voz ronca. ¿Cuántos más? La investigación se expandió rápidamente. La policía halló un cuarto oculto en la casa de Marcus lleno de diarios médicos que se remontaban a décadas. Cada uno documentaba la destrucción sistemática de jóvenes promesas que amenazaban a la dinastía médica de los Turner. Tu abuelo no solo dejó un fideicomiso, explicó la detective Morgan mientras yo recobraba fuerzas. Dejó un legado de eliminación. Cualquiera que mostrara demasiado potencial, que pudiera eclipsar al heredero elegido, se convertía en sujeto de prueba, terminé yo. La audiencia de Alex fue programada para la semana siguiente. Estaba en la cárcel, aparentemente aún convencido de que había actuado por el bien del nombre familiar. Pero Marcus seguía prófugo, con sus privilegios hospitalarios revocados, pero su paradero desconocido. Mi recuperación avanzaba lentamente. Las drogas habían dejado huella, temblores repentinos, lagunas de memoria, momentos de confusión. Pero la doctora Martínez se mostraba optimista. Tu cerebro es joven, resiliente, me aseguró. Con terapia y tiempo, aún puedes perseguir tus sueños. ¿Incluyendo la escuela de medicina?, pregunté. Ella sonrió. Especialmente la escuela de medicina. La mejor venganza es el éxito. Esa noche, recostada en mi cama de hospital y viendo en las noticias cómo continuaba la búsqueda de Marcus, tomé una decisión. El legado médico de los Turner no terminaría con el arresto de Alex ni con la captura eventual de Marcus. Terminaría conmigo. No como otra víctima, sino como alguien que lo transformaría. Seré doctora, no para continuar una dinastía construida sobre la destrucción, sino para sanar, proteger y exponer los oscuros secretos que la medicina podía ocultar. El fideicomiso que había llevado a mi hermano a envenenarme financiaría investigaciones para detectar y prevenir el abuso médico, pero primero, teníamos que encontrar a Marcus, y algo me decía que no caería fácilmente. Después de todo, tenía décadas de experiencia haciendo que los problemas desaparecieran. La pista clave llegó de una fuente inesperada. 3 semanas después de mi recuperación, mientras reaprendía a caminar sin temblores, una joven enfermera llamada Katie entró corriendo a mi habitación, el rostro pálido de miedo. Creo que acabo de verlo, susurró a la detective Morgan, quien ya era una presencia constante. El doctor Marcus Turner. Está disfrazado de conserje, pero lo reconocí por las fotos. Va hacia el almacén de farmacia. En minutos, el hospital entró en cierre total. El equipo de seguridad peinó cada piso, mientras la detective Morgan posicionaba oficiales en cada salida. Pero Marcus tenía décadas de experiencia recorriendo pasillos hospitalarios. Lo que no esperaba era a mí. Sabía que el viejo elevador de servicio todavía funcionaba. Lo había visto cuando Alex lo usaba durante mi cuidado. Mientras todos buscaban en las áreas principales, desconecté mis aparatos de monitoreo y me deslicé fuera de la cama. Mis piernas temblaban, pero la determinación la sostuvo. Lo encontré exactamente donde esperaba, en la sala de fisioterapia abandonada del 3er piso, preparando jeringas con eficiencia practicada. Hola, tío Marcus, dije en voz baja, bloqueando la entrada con mi soporte de suero. Se giró, su cubrebocas ocultando lo que supuse era una sonrisa. Ah, la brillante Emma, deberías estar descansando, querida. La recuperación es tan delicada. Como la recuperación de aquellos otros estudiantes, respondí, manteniendo firme la voz aunque mis manos temblaban. Los que aparecen en tus diarios. Fue por el bien mayor, replicó, avanzando con una jeringa brillando en su mano. El legado Turner exige excelencia. Los que no podían soportar la presión, eran débiles. No, lo enfrenté. Eran amenazas, igual que yo. Porque demostramos que la verdadera excelencia médica no se hereda en la sangre. Sus ojos se endurecieron. No entiendes nada. La reputación de esta familia se construyó con tortura y muerte. La voz de la detective Morgan cortó el aire al salir de las sombras detrás de mí. Marcus Turner queda arrestado.
Se movió con una rapidez sorprendente para su edad, lanzándose hacia adelante con la jeringa. Pero los años viendo a sus víctimas luchar lo habían hecho confiado en exceso. Lo esquivé, mis semanas de terapia física rindiendo frutos, y balanceé mi soporte de suero en su camino. Tropezó, las jeringas cayeron al suelo mientras los oficiales lo rodeaban. Cuando lo esposaron, su cubrebocas se deslizó, revelando no al monstruo que había imaginado, sino a un anciano desesperado por proteger su retorcida versión del honor familiar. Nunca podrán probar nada, escupió. Todos los registros están bajo custodia policial, sonrió con dureza la detective Morgan. Junto con las nuevas pruebas de tu intento de saqueo en la farmacia hoy. Se acabó, Marcus. El juicio que siguió expuso generaciones de abusos médicos. Decenas de antiguos estudiantes se presentaron. Sus misteriosas crisis nerviosas, finalmente explicadas. Alex, enfrentando sus propios cargos, se quebró y reveló todo, como Marcus lo había manipulado desde niño, enseñándole a ver el asesinato como investigación médica. El nombre de la familia lo era todo, testificó, incapaz de mirarme a los ojos. Me mostró los diarios del abuelo, me enseñó las fórmulas, dijo que yo era el elegido para continuar el trabajo. Mis padres asistieron a cada sesión, los rostros marcados por el dolor, al descubrir cómo sus propios padres, hermanos y tíos habían perpetuado ese legado de daño. La dinastía médica de los Turner se derrumbó bajo el peso de su propia oscuridad. Un año después, estaba de pie en el podio de la ceremonia de la bata blanca de mi facultad de medicina. Mis manos ya no temblaban al aceptar el símbolo de mi futura profesión. En la audiencia, la doctora Martínez sonreía con orgullo. Se había convertido en mi mentora, ayudándome a canalizar mi experiencia en un propósito. El fideicomiso Turner, liberado por los tribunales, se había transformado en una fundación para vigilar la ética médica y apoyar a sobrevivientes de abusos. Mi primer artículo de investigación, coescrito con la doctora Martínez, expuso las señales de manipulación médica sistemática. «Has cambiado el legado», me dijo la detective Morgan en la ceremonia. Ella se había convertido en familia a su manera, mostrándome que la verdadera fortaleza estaba en proteger a los demás. El apellido Turner significará algo distinto ahora. Alex y Marcus recibieron largas condenas. La última vez que visité a Alex en prisión, se veía más pequeño. La arrogancia del hijo dorado reemplazada por un remordimiento genuino. «Lo siento», susurró. Estaba tan equivocado. «Lo sé», respondí. «Por eso voy a triunfar. No para demostrar que soy mejor, sino para asegurarme de que nadie más sufra como nosotros». Hoy, mi gafete en el hospital dice, doctora Emma Turner, neuróloga. Cada vez que me pongo la bata blanca, recuerdo la oscuridad que casi me destruyó. Pero, más importante aún, recuerdo la luz que me mostró el camino de salida, la dedicación de la doctora Martínez, la determinación de la detective Morgan, el valor de la enfermera Katie. El legado médico de los Turner no terminó con los crímenes de Alex ni con el arresto de Marcus. Se transformó, como un veneno convertido en antídoto, en algo que sana. Y mientras camino ahora por los pasillos del hospital, con pasos firmes y seguros, no cargo con el peso de una dinastía corrupta, sino con la fuerza de su redención. A veces, las victorias más grandes no vienen de destruir un legado, sino de reconstruirlo en algo digno de sobrevivir.